y El País Integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar al abogado Marcelo Espinel, quien es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quienes han realizado un análisis, y es un análisis anual que lo realizan, en lo que son los datos o información por parte de la Contraloría, y en esta ocasión han encontrado que la Contraloría ha hecho o ha limitado el acceso a información pública en cuanto a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. En este momento vamos a escuchar al abogado acerca de este tema. Pues sí, desde hace varios años tenemos el proyecto Radiografía Política, que lo que busca es poner a disposición de la ciudadanía información sobre quiénes son nuestras autoridades, su formación académica, su pago de impuestos, si tienen relación con compañías, por ejemplo, pero también información sobre sus declaraciones patrimoniales juramentadas. Hay que considerar que a partir del año 2017 esta información es pública, tiene que transparentarse en la página web de Contraloría. Y en este ejercicio de actualizar la información de quiénes son nuestras autoridades, hemos identificado a lo largo de los años que la Contraloría suele modificar la información disponible para la ciudadanía. Y hace 2 días nos dimos cuenta que la información nuevamente cambió. Se está limitando el acceso a ciertos datos que permiten al ciudadano ejercer su derecho al control social. ¿Y cuáles son estos datos que están ocultos por parte de la Contraloría? Bueno, en la actualidad ya no podemos saber, por ejemplo, cuál es la ubicación del declarante. Si es que está en la provincia de Pichincha, si es que está en la provincia del Guayas, en qué ciudad vive. Tampoco podemos tener detalles al respecto de su patrimonio. ¿A qué nos referimos? Únicamente ahora podemos saber, me voy a inventar un caso, que un funcionario tiene $100,000 en cuentas bancarias, pero no nos especifican en qué bancos está. Ojo, esta información antes se transparentaba, ahora no se lo pueda conocer. Tampoco podemos conocer, por ejemplo, la ubicación de los bienes, saber si es que tienen departamentos en la provincia del Guayas, tienen departamentos en la provincia de la Azuay, y esta información lo que le permite al ciudadano y a los medios de comunicación es identificar posibles irregularidades al respecto de incrementos injustificados del patrimonio. De esta forma, pues lamentablemente la Contraloría lo que hace es irse en contra de la ley en la que especifica qué información tiene que transparentarse, y de esta manera también está pues limitando el derecho ciudadano al control social. Lamentablemente esto es algo que hemos visto que se ha convertido en una práctica común en distintas instituciones que, bajo la excusa de seguridad, se está poniendo pues en desmedro estos derechos ciudadanos al control social y la investigación de posibles casos de corrupción. Y esto que tú señalabas, esta vulneración a algunos artículos de la Constitución, ¿cuáles son y qué es lo que dicen específicamente? Bueno, es en este caso una vulneración a la Ley Orgánica de Declaraciones Patrimoniales Juramentadas, que determina que la información que te acabo de comentar tiene que transparentarse. Tiene que identificarse específicamente en dónde están ubicados, por ejemplo, los bienes que son declarados dentro de esos instrumentos públicos presentados por todos los funcionarios. El momento en el cual se limita esta información de la ubicación del declarante, así como también la ubicación de los bienes, lamentablemente se estaría vulnerando lo que dispone la ley. Pero, por ejemplo, hay un grupo, digamos, específico de personas, en este caso, digamos, asambleístas, que durante algún tiempo ellos señalaron que es necesario que se oculte cierta información de sus declaraciones. ¿Cuál es esta la que, digamos, tienen razón dentro de este contexto, o no es necesario que se oculte esta información? Es que de hecho sí hay información que se oculta. Por ejemplo, un funcionario cuando declara que tiene un bien tiene que colocar la ubicación exacta de este bien. Y esta información no es pública, y es correcto que no sea pública. Yo no requiero conocer, por ejemplo, dónde es el domicilio específico de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, pero sí necesito saber que probablemente tiene un terreno ubicado en la provincia del Guayas. Y es la información que se conocía, no la dirección exacta. Tampoco es que se podía conocer antes, y es correcto, el número de cuenta bancaria, porque puede generar un riesgo, pero sí saber que tiene una cuenta bancaria en determinado banco, o incluso que tiene un préstamo en determinado banco. Pero al momento en el cual nosotros no identificamos en qué entidad financiera puedes tener o dinero o una deuda, así como también en dónde están ubicadas tus propiedades, lamentablemente se está limitando la posibilidad de investigar casos de corrupción por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación. Y también ustedes señalaban en esta publicación que nuevamente la Contraloría limita el acceso a esta información. Es decir, que hubo casos anteriores donde la Contraloría hizo lo mismo. Sí, exactamente. En muchas ocasiones la Contraloría ha limitado esta información. Es como que cambian de autoridades y tienen una perspectiva distinta de cómo debería transparentarse esto. Y siempre emitimos estas alertas. Incluso hace algunos años atrás
Cuando uno quería acceder a las declaraciones patrimoniales juramentadas, lamentablemente el archivo que se descargaba venía con una marca de agua, con el correo electrónico del solicitante y la dirección IP del solicitante. Y eso lo que podía hacer es poner en riesgo al investigador al difundir información sobre cómo se integra el patrimonio de los funcionarios públicos. Yo creo que es importante tener en cuenta que esto no busca meterse en la vida privada del funcionario, sino dar elementos a los distintos agentes de control estatales y no estatales para identificar posibles casos de corrupción. Y eso es algo que se considera una buena práctica en materia de lucha contra la corrupción a nivel internacional. No es que Ecuador está haciendo algo novedoso o distinto a lo que se practica en otros países. Y hay un tema que se me olvidaba, que de hecho, cuando nosotros tuvimos el préstamo con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional en el año 2020, una de las condiciones que se estableció para el Estado ecuatoriano es precisamente que se transparente de forma adecuada la información de las declaraciones de bienes de funcionarios públicos. Y actualmente ustedes, ¿por qué consideran o dentro de su análisis del por qué la Contraloría necesariamente tiene que estar limitando este acceso a la información? ¿Cuál es su análisis, su perspectiva? Creo que, y esto es algo que se está viendo en distintas instituciones, en el contexto de inseguridad que atraviesa el país, se considera que ocultar esta información puede dar mayor seguridad a los funcionarios públicos. Nosotros no podemos limitar el acceso a la información pública bajo el pretexto de que no hay seguridad en el país. Lo importante es exigir ambas cosas, que el Estado garantice la seguridad de los ciudadanos, incluyendo en eso a los funcionarios, pero también que garantice la transparencia que tiene que existir al respecto de esta información. Y ustedes también, por ejemplo, ahorita tú señalabas que existe esta vulneración dentro de la ley para las declaraciones patrimoniales en general. ¿Se puede hacer algún tipo de proceso legal, alguna demanda, ya sea de un ciudadano a la Contraloría por haber ocultado esta información? Sin duda que sí, se podría plantear una acción de protección porque se está vulnerando el derecho de acceso a la información pública, así como también el derecho al control social, sin dejar de lado la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad al respecto de los reglamentos o instructivos que haya aprobado la Contraloría para hacer esta modificación. ¿Y cómo es el proceso también para quienes están declarando o realizan estas declaraciones patrimoniales? ¿Esto lo realizan todos los ciudadanos que son funcionarios públicos? ¿Cómo es este proceso de declaración? Cuando un funcionario ingresa, un ciudadano ingresa a la función pública, tiene que presentar una serie de documentos, entre ellos un formulario de declaración de bienes. Este formulario de declaración de bienes se lo presenta ante la Contraloría General del Estado, tanto al inicio de la función como al finalizar sus gestiones. Esto lo que busca es, en términos sencillos, identificar con cuánto dinero, con cuántos bienes ingresa un ciudadano a la función pública y con cuánto dinero sale, para poder evaluar si es que el incremento en su patrimonio es consecuente con el salario que está recibiendo. Y el análisis, como tú me lo señalabas también, que ustedes realizan y ya llevan ciertos años realizando este análisis, ¿qué otras, otros datos o otra información ustedes han encontrado dentro de sus investigaciones? Bueno, es preocupante que tenemos casos, por ejemplo, actualmente estamos analizando los perfiles de fiscales de Pichincha. Existen fiscales que en su declaración juramentada no reportan el tener una cuenta bancaria. ¿Por qué es preocupante esto? Porque cuando tú ingresas a la función pública tienes que dar una cuenta bancaria para que te depositen tu sueldo. Si es que en tu declaración juramentada dices que no tienes cuentas bancarias, ¿en dónde te están depositando el sueldo? Entonces aquí hay dos posibilidades. El funcionario se equivocó al momento de realizar la declaración o simplemente la Contraloría no está verificando este tipo de información. Casos en los cuales igual fiscales de Pichincha, que es el tema que estamos investigando ahora, tienen departamentos o casas avaluadas en $150, en $60. Entonces, probablemente puede ser un error de digitación, pero la Contraloría debería tener alertas automáticas de esta información para poder pedir al funcionario que rectifique o en su defecto que se está falsificando un instrumento público. Entonces, ahí está la importancia de poder evaluar precisamente las declaraciones juramentadas de cara a que se pueda investigar posibles estratagemas de corrupción. Y ya para finalizar, ¿ustedes qué es lo que consideran que falta dentro de las políticas públicas para este tema de las declaraciones patrimoniales, para que no exista incluso dentro de esto cualquier tipo de corrupción o vulneración incluso de la ley, como mencionaba?
Nosotros en administraciones pasadas habíamos enviado a la Contraloría General del Estado los estándares internacionales que tienen que aplicarse al respecto de las declaraciones juramentadas y qué tiene que transparentarse. Por ejemplo, hay información que no es accesible y que podría ayudar mucho, que es la forma de adquisición de los bienes. Saber que si es que hay un funcionario que está declarando que tiene 3 casas, saber si lo compró él o probablemente fue una donación, probablemente fue una herencia. Y de esa manera que uno puede investigar adecuadamente que ese incremento patrimonial no responde a un proceso de enriquecimiento ilícito, sino a una adquisición precisamente lícita, ¿no? En la misma línea, algo que se ha venido pidiendo a la Contraloría General del Estado es que se adecúe a lo que determina la ley de transparencia actual, y es que la información sea entregada en formatos abiertos. ¿A qué me refiero? Es mucho más fácil hacer investigaciones sobre incrementos patrimoniales si es que la información está en Excel y no en una imagen cerrada. En el momento en el cual esta información esté en Excel, se puede hacer un análisis de datos para identificar banderas rojas que nos generen alertas sobre estratagemas de corrupción. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a Marcelo Espinel, quien es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien acaba de señalar acerca de una limitación en cuanto al acceso de información pública sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, una información que es publicada y tratada por la Contraloría General del Estado. Ante esta limitación, tal cual como lo señaló el abogado, dentro de esta información están los datos de identificación de la declaración, también el detalle de algunas deudas que mantienen los funcionarios públicos y lo que son los detalles de bienes muebles e inmuebles. Tal cual como lo señaló el abogado, el ocultar esta información aportaría a que se incremente los temas o casos de corrupción aquí en el país. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.